Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, gusto en saludarles en esta nueva oportunidad que el cielo nos ofrece para poder estudiar la palabra de Dios con el tema La utilidad en el niño. Y el versículo clave se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 4, y dice así: La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Oremos, por favor. Gracias, nuestro Dios, por el don del trabajo. Ayúdanos en este día a ser creativos y de excelente iniciativa. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la escuela del hogar se les debe enseñar a los niños a cumplir con los deberes prácticos de la vida diaria. Mientras aún son pequeños, la madre debe de darles algunas tareas sencillas que hacer cada día. Necesitará desde luego más tiempo para enseñárselas que para hacerlas ella misma. Pero recuerde que debe de poner el fundamento de la utilidad en el edificio de su carácter. Piense que el hogar es la escuela en la que ella es la maestra principal. A ella le toca enseñar a sus hijos a cumplir rápida y hábilmente los deberes de la casa. Tan temprano en la vida como sea posible, se les debe enseñar a compartir las cargas del hogar. Desde la infancia se debe de enseñar a los niños a llevar cargas siempre más pesadas, ayudar inteligentemente en el trabajo de la familia. Seguramente nuestro Señor Jesucristo fue orientado por su madre en su hogar infantil y juvenil de Nazaret a atender algunos menesteres del hogar y aprendió el oficio de carpintero, puesto que su padre terrenal tenía ese noble trabajo. El que hizo el universo con sus miles de galaxias o millones de galaxias, al igual que el átomo, también nos enseñó a hacer finos muebles en el banquillo de la carpintería. Millones de niños en todos los países de nuestro planeta quedan sin educarse en sus propios hogares. Produce tanta molestia, dice la madre, que es mejor que yo mismo haga estas cosas. Da tanto que hacer enseñarles a los niños y eso me molesta. ¿Acaso no recuerda la madre que ella misma tuvo que aprender esas pequeñas cosas antes que ser útil? Es un error rehusar enseñar a los chicos poco a poco. Mantened con vosotros a esos niños, permitidles que hagan preguntas y responderles con paciencia. Dadles algo que hacer a vuestros pequeños y que tenga la felicidad que se deriva del suponer que os están ayudando. No hay que rechazar a los niños cuando están tratando de hacer bien las cosas. Si cometen errores, si ocurren accidentes y se rompen las cosas, no los culpéis. Tenedles paciencia. Toda su vida futura depende de la educación que se les dé en sus años infantiles. Cuando crezcan y tengan su propio hogar, ellos recordarán las experiencias que pasaron bajo la dirección de su madre. Enseñarles que las facultades de su cuerpo y mente les fueron dadas para ser utilizadas y fortalecidas en el servicio hacia los demás. Si tenéis de vecino algún anciano que necesite ayuda, sería excelente que vuestros hijos le auxiliaran. Nuestros niños tienen mucha energía, Dios los dotó así,
Y esa energía debe canalizarse de la mejor manera posible haciendo ejercicio, y si están pasaditos de peso, el quehacer les hará muy bien. Tenemos que hacer agradable la vida de nuestros hijos y al mismo tiempo enseñarles a ser obedientes y útiles, cumpliendo pequeñas responsabilidades mientras nosotros llevamos las responsabilidades más grandes. Tenemos que educarlos en hábitos de trabajo para que el enemigo no convierta su mente desocupada en su taller malévolo. Tenemos que darles a nuestros hijos algo en qué pensar, algo que hacer para que estén ocupados, para ser útiles en esta vida y así también prepararse para la vida futura. Tenemos que enseñarles a nuestros niños a comprender que las obligaciones del hogar son mutuas, que somos una sociedad en la cual ellos tienen que participar activamente, por lo cual tienen que aprender a trabajar rápidamente y que todo lo que hagan hay que hacerlo de una manera positiva, sin engaños ni mentiras, sino eficientemente. Esta educación será de mayor valor en los años venideros. Cada miembro de la familia debe de comprender cuál es la parte que se espera que realice en colaboración con los otros. Todos, comenzando con los niños de 6 años en adelante, deben de comprender que se requiere que ellos compartan la carga de la vida. Cuán importante es que los padres den a sus hijos la debida instrucción desde los años más tiernos. Debe de enseñárseles a obedecer el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos hombres y mujeres que a través de nuestra existencia desde pequeños, en la juventud y ya de edad adulta, hemos experimentado que al guardar este mandamiento, que es el quinto, Dios nos ha cuidado y guardado de muchos peligros y de muchas enfermedades. Nuestros niños, a medida que crecen en edad, han de apreciar el cuidado que le dan sus padres. Deben de encontrar el mayor placer en ayudarles. Los padres deben de enseñar a sus niños que las tareas domésticas más humildes son cosas que Dios ha indicado como un deber de los hijos en el hogar, y es como una escuela en la cual han de aprender a prestar un servicio fiel y eficiente, y debe de considerarse como placentero y honroso. Los niños deben de aprender entonces a realizar cada deber como para Dios, y en esa forma se unen con los ángeles que hacen la voluntad de Dios en el cielo y nosotros en el hogar que Dios nos ha señalado. Por lo tanto, debemos cumplir nuestros deberes con tanta fidelidad como lo hacen sus ángeles en su esfera superior. A nuestros niños se les debe de enseñar que en su infinito amor Dios nos asignó unos padres en este mundo. Padres que ellos no escogieron, pero que los aman y desean lo mejor para ellos y desean que tengan la formación de un carácter agradable y feliz. Y el sendero de la verdadera felicidad consiste en no agradarnos a nosotros mismos, porque si agradarnos a nosotros mismos nos lleva al egoísmo, y esto nos lleva hacia la amargura y la infelicidad. En cambio, si somos obedientes, manejables, dóciles y humildes, y acatamos las sabias indicaciones de nuestros padres, desarrollaremos una personalidad agradable y feliz. Alcanzaremos muchas metas que nunca jamás nos imaginamos. Todo será muy positivo y con nuestro esfuerzo y buena voluntad escalaremos los peldaños del saber. Conseguiremos un buen empleo, fijándonos bien en nuestras amistades. Escogeremos unas personas que tengan gustos y metas parecidas a las nuestras, que tengan un carácter noble como el nuestro y que también nos ayuden a construir un hogar que honre a nuestro Dios, a nuestros padres y a la sociedad donde nos desarrollamos.
Recordaremos nuestro hogar, donde fuimos formados por nuestros sabios padres, donde compartimos sonrisas y alegrías, donde el amor de mami y papi siempre estuvieron presentes. Realmente no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar, donde crecimos, ya haya sido en el campo, en algún pueblo, en la ciudad. Muy pronto disfrutaremos del hogar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar allá en el cielo. Allí no habrá más llanto, enfermedad ni muerte. Allí rebosará nuestra mente del verdadero gozo, del verdadero amor y de la tan deseada para millones de seres humanos paz celestial. Oremos, por favor. Permítenos, Señor, ser útiles en esta tierra y por toda la eternidad. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David.
y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad, y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David, y entonces Jonatán fue con un arco y flechas, y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia
historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.